es el estudio del movimiento y las causas que lo provocan. Cuando el movimiento se realiza a velocidades lejanas a la velocidad de la luz, y estamos hablando de partículas con tamaño macroscópico, es decir, supratómico, son válidas para estudiar el movimiento de estos cuerpos las leyes de la mecánica de Newton. Estas son tres. La primera ley, también llamada principio de inercia, dice que todo cuerpo permanece con movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero. La segunda ley, o principio de masa, dice que si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es distinta de cero, éste tendrá una aceleración proporcional a la resultante de la sumatoria de las fuerzas. La masa del cuerpo es la constante de proporcionalidad. La tercera ley, o principio de acción y reacción, dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, éste ejerce sobre A una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de distinto sentido. Acá hay que tener en cuenta que los pares de acción y reacción están aplicados en distintos cuerpos. Supongamos que A y B están absolutamente aislados en el espacio y en contacto. Entonces A ejerce una fuerza sobre B y B sobre A, como dice esta tercera ley. Pero la fuerza que ejerce A sobre B está aplicada sobre B y sobre este es la única fuerza aplicada. En cambio, la reacción está aplicada sobre A y será la única fuerza que actúa sobre él. De lo contrario, el movimiento sería imposible. Las leyes de Newton con un ejemplo. Supongamos una manzana depositada sobre una mesa horizontal infinita. Inicialmente la manzana está en reposo. Las fuerzas que actúan sobre ella son el peso y hay otra fuerza más. Como está en contacto con la superficie que la sostiene, esta hace una fuerza hacia arriba y si está en reposo las dos fuerzas deben sumar cero. La fuerza ejercida por la mesa sobre la cual se encuentra se denomina normal. La normal y el peso en este caso tienen la misma magnitud y la misma dirección pero sentido contrario. La suma de fuerza es cero y si inicialmente está en reposo, continuará en reposo según la primera ley. Si ejercemos un impulso instantáneo en la dirección del eje X, o sea horizontal, la manzana se pondrá en movimiento, pero una vez finalizado ese impulso, las dos fuerzas que actúan son las que hemos presentado, peso y normal. Por lo tanto, el movimiento ahora será con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Si la mesa es infinita, la manzana continuará moviéndose con esa velocidad constante indefinidamente. Supongamos ahora que la manzana se encuentra sobre una mesa finita. Le damos el impulso, la manzana se mueve a velocidad constante hasta que llega al borde. Una vez que llega al borde, desaparece la fuerza normal y la única fuerza que actúa sobre la manzana es el peso. Por lo tanto, la trayectoria, al haber una única fuerza, deja de ser rectilínea, ya que esta fuerza es perpendicular a la trayectoria que traía. Por lo tanto, la partícula, la manzana, se acelera. La fuerza que actúa sobre la manzana es F y la aceleración que adquiere es vertical hacia abajo. Acá tenemos una fuerza. La tercera ley de Newton dice que debe haber otra fuerza que será la reacción a esta. La normal ha desaparecido, por lo tanto la normal no es la reacción a la fuerza peso. La reacción a la fuerza peso es una fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido contrario aplicada en el centro de la Tierra. F y F' tienen el mismo módulo, pero como vectores han cambiado de signo. Entonces el peso y la fuerza equivalente aplicada por la manzana en el centro de la Tierra son pares de acción y reacción. Si se suma las fuerzas que actúan sobre la manzana, la única fuerza es la fuerza peso y eso es igual a masa por aceleración. Esta es la expresión matemática de la segunda ley de Newton.
Sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. En este caso, de la manzana cayendo de la mesa, la aceleración es la de la gravedad. Estamos despreciando el rozamiento con el aire. Por lo tanto, la fuerza será igual a masa por esa aceleración que es la gravedad. A esta fuerza se le denomina peso, entonces podemos escribir el peso como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La fuerza en el sistema internacional se mide en newton. Cuando la masa expresada en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, el producto kilogramo por metro sobre segundo cuadrado se denomina newton, que es la unidad de fuerza en el sistema de unidades internacional. En el ejemplo anterior, podría confundirse a la normal y el peso como pares de acción y reacción, dado que cumple con las características que éstas tienen. Tienen igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Sin embargo, una simple experiencia permite ver que estas fuerzas no siempre son de igual magnitud y de igual dirección. Si cambiamos la manzana por un cuerpo que no va a rodar para evitar la rodadura y giramos la mesa sobre la cual se encuentra ese cofre, un cierto ángulo, se ve claramente que el peso está dirigido verticalmente hacia abajo y la normal siempre es perpendicular a la superficie. Acá se ve que el peso y la normal ya no tienen la misma dirección. Por lo tanto, un simple cambio en las condiciones en que se encuentra el objeto hace ver claramente que peso y normal no son pares de acción y reacción. Como habíamos visto antes, la reacción al peso es una fuerza aplicada en el centro de la Tierra. Y ahora vamos a ver, entonces, aprovechar este ejemplo para determinar la aceleración con que va a bajar ese cofre por ese plano inclinado. Es necesario conocer el ángulo que se ha inclinado el plano respecto al horizontal. Y también es necesario elegir un sistema de referencia como el que hemos elegido acá. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el cajón son la normal y el peso, no hay rozamiento. Por lo tanto, si aplicamos la segunda ley de Newton, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la proyección de las fuerzas que actúan sobre él en el eje X. La única que tiene proyección al X es el peso, y es igual al peso por el seno del ángulo, y eso es igual a la masa por la aceleración en X. De esta expresión puede despejarse la aceleración y, efectuando las simplificaciones correspondientes, se observa que la aceleración con que bajará el cofre es igual a la gravedad por el seno del ángulo que se ha inclinado el plano. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, en el eje Y el cofre no se acelera, por lo tanto la normal menos la componente del peso en ese eje debe dar 0. La aceleración en Y es nula. De acá se puede despejar el valor de la normal y se ve que la normal es el peso por el coseno del ángulo. Es decir, que también en este caso, además de decir que la normal y el peso no tienen la misma dirección, se ve que normal y peso no tienen la misma magnitud. Vamos a estudiar la dinámica del movimiento circular. Habíamos visto anteriormente que la aceleración de una partícula que gira en una circunferencia podía descomponerse en dos direcciones, una dirección radial o centrípeta y otra tangencial. En un movimiento circular dijimos que la aceleración radial siempre está presente, en cambio la tangencial puede ser nula en el caso que la aceleración angular sea cero. Aplicando la segunda ley de Newton, si reemplazamos la expresión de la aceleración en ella,
nos queda esta ecuación, de la cual pueden derivarse otras dos. Una sumatoria de fuerzas radiales, que es igual a la masa por la aceleración radial o centrípeta, que puede expresarse como la rapidez angular al cuadrado por el radio, o también la rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. Mientras que aparece otra componente, que es la sumatoria de fuerzas tangenciales, y eso es igual a masa por aceleración tangencial, donde la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Si gira con velocidad o rapidez angular constante, alfa es 0, por lo tanto la aceleración tangencial es 0, eso significa que la sumatoria de fuerzas tangenciales también es 0. Vamos a un ejemplo. Un motociclista girando en un cilindro horizontal. Supongamos que la moto y el conductor en conjunto tienen masa m y el radio r, que está determinado en el dibujo, ese es el radio del centro de masa de ambos cuerpos. El radio de la circunferencia que el centro de masa sigue. En el punto P, que es el punto más alto de la circunferencia, tomamos un sistema de referencia, vamos a llamarle eje T o tangencial, y el otro eje radial, tomando el eje radial positivo hacia el centro de la circunferencia. Las fuerzas que actúan sobre el sistema en estudio en ese punto son el peso y la normal. Ambas fuerzas están dirigidas hacia el centro de la circunferencia, es decir, en el sentido del eje radial positivo. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas radiales, es la suma de las dos fuerzas y eso es igual a masa por aceleración radial o centrípeta. Mientras que la sumatoria de fuerzas tangenciales es 0. Quiere decir que la aceleración tangencial en el punto P es 0. En el punto Q, para estudiarlo ahí, necesitamos conocer el ángulo que determina el eje radial que hemos tomado con un eje vertical. Ese ángulo es θ. Las fuerzas que actúan sobre el sistema en el punto Q son el peso, como siempre, verticalmente hacia abajo, y la normal en dirección radial. Tanto en P como en Q, la normal es el resultado de las fuerzas que ejerce la superficie de contacto entre las ruedas con la superficie del cilindro. En el punto Q, la sumatoria de fuerzas radiales será igual a la normal, positiva porque está dirigida hacia el centro de la circunferencia, mientras que negativa será la proyección del peso en la dirección radial. Aquí la sumatoria de fuerzas tangenciales da la proyección del peso en la dirección tangencial, entonces va multiplicada por el seno del ángulo que determina el eje radial con la vertical. Y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial. Puede observarse que la aceleración tangencial, si se despeja, es igual a g por el seno del ángulo. Quiere decir que en el punto M y en el punto N, la aceleración tangencial vale g y menos g en el otro caso. En el punto M, θ es 90 grados, por lo tanto, la aceleración tangencial está dirigida a lo largo del eje tangencial positivo. En cambio, cuando está en N, el eje tangencial queda apuntando para arriba. Si θ es menos 90, entonces la aceleración tangencial es negativa, es menos g, pero negativa, en contra del eje positivo T. Supongamos un cuerpo, en este caso un auto,
y un sistema de referencias. El auto se va a mover en el eje horizontal X. Para describir el movimiento de ese auto, podemos tomar un punto de él que lo señalamos con ese vector posición. Si tomamos otro punto del auto, este será el vector posición de ese punto. Cuando el auto se mueve en la dirección del eje X, el punto 1, el primero que tomamos, se encuentra ahora en esta posición. La resta de la posición final menos la inicial es el desplazamiento del auto y es el que queda indicado en rojo. Mientras que el punto 2 está en esta posición ahora y su desplazamiento ha sido este. Puede observarse que el desplazamiento tanto del punto 1 como del punto 2 es el mismo. Ese desplazamiento es el que corresponde también a cualquiera de los puntos del auto. Por ejemplo, un punto en la parte delantera del paragolpe ha sufrido el mismo desplazamiento. Entonces, cuando estudiamos el desplazamiento de un cuerpo en línea recta, por ejemplo, para estudiar el movimiento es suficiente estudiar el movimiento de un punto cualquiera de él. Por eso entonces al auto lo podemos llamar partícula. Con un solo vector posición podemos describir su movimiento. Ahora, si nos concentramos en el movimiento de la rueda, si tomamos un punto en ella y observamos cómo es el movimiento, se observa que no es rectilíneo. En cambio, el centro de la rueda sufrió el mismo desplazamiento que todo el auto. Pero cada punto de la rueda ha seguido una trayectoria distinta. Este movimiento, entonces, se denomina rototraslación. La rueda, además de trasladarse con todo el sistema, cada punto de ella efectúa una rotación alrededor del eje de rotación. Entonces, cuando tenemos un cuerpo que solamente se traslada, por ejemplo una caja subiendo por un plano inclinado, tirado por una fuerza T, la descripción de este movimiento se realiza con la segunda ley de Newton aplicada a la traslación. Cuando el cuerpo rota alrededor de un eje y este está fijo, o sea, se produce solamente rotación, la segunda ley de Newton se convierte en sumatoria de torques igual a I0 por alfa, donde I0 es lo que se llama momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación. Entonces, para el movimiento lineal se hace sumatoria de fuerzas, para un movimiento circular puro, sumatoria de torque. Y la masa es reemplazada por el momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo tiene en cuenta no solamente la masa, sino la distribución de esta en el espacio alrededor del eje de rotación. O sea, tiene en cuenta la forma en que la masa del cuerpo se distribuye alrededor del eje que está rotando. En un movimiento lineal usamos la aceleración lineal, mientras que en un movimiento circular usamos la aceleración angular. Cuando un cuerpo rota y traslada, por ejemplo en el caso de la rueda del ejemplo anterior, necesitamos dos ecuaciones. Una, la sumatoria de fuerza sobre el cuerpo, eso va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa del cuerpo. Y la otra, que estudia la rotación del cuerpo alrededor del centro de masa, es sumatoria de torques respecto al centro de masa igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. En su mayoría están tabulados
Por ejemplo, esta tabla extraída de uno de los libros que se encuentra en el archivo de cátedra. Muchas veces necesitamos saber el momento de inercia respecto a un eje, y lo que encontramos en tabla frecuentemente es el momento de inercia respecto a ejes que pasa por el centro de masa. Supongamos este ejemplo. Una placa, el eje de rotación es el eje Z, que no coincide con el centro de masa. Entonces, si en la tabla encontramos el momento de inercia de ese cuerpo respecto a un eje que pasa por el centro de masa y necesitamos el momento de inercia respecto a un eje que pasa por O, el eje Z en este caso, se debe aplicar el teorema de los ejes paralelos, o también llamado en algunos lados teorema de Steiner. Bueno, esto es la demostración del teorema y vamos a ir a la conclusión, que es esta. El teorema de los ejes paralelos dice que el momento de inercia respecto a un eje que pasa por O es igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que se hayan separado ambos ejes al cuadrado. Los ejes tienen que ser paralelos. Vamos a ver un detalle que es importante para la resolución del problema de cuerpos que rotan y trasladan, es decir, rototraslación. Cuando un cuerpo rueda sin deslizar, sin resbalar, por ejemplo este, vemos que el centro de masa se ha desplazado para un ángulo de θ de giro, una distancia que es igual a r por el ángulo girado, el ángulo expresado en radianes. Entonces, el desplazamiento del centro de masa es igual a r por θ. Si derivamos respecto al tiempo, como r es una constante, queda esta expresión. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa es igual a la rapidez angular por el radio. Una nueva derivación respecto al tiempo. La derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo es la aceleración del centro de masa, y la derivada de la rapidez angular respecto al tiempo es la aceleración angular. Por lo tanto, cuando un cuerpo rueda sin deslizar, la aceleración del centro de masa se puede escribir como la aceleración angular por el radio. Problema 1. Dos bloques de masa M1 y M2 se disponen sobre un plano inclinado sin fricción. Se le aplica una fuerza F como se muestra en la figura, de manera que ambos bloques se aceleran hacia la parte superior del plano manteniéndose en contacto entre ellos. Si M1 es 2M2, hallar la relación Fc sobre F entre la fuerza de contacto Fc y la fuerza aplicada F. Bueno, si aislamos el cuerpo M1, las fuerzas que actúan sobre él es la fuerza externa aplicada a F, el peso de ese cuerpo, como está apoyado en una superficie, la superficie del plano está la normal, N1, y la fuerza que 2 le hace a 1 es la que llamamos fuerza de contacto. Elegimos un sistema de referencia, el eje X paralelo al plano inclinado, positivo hacia arriba, y el eje Y normal al plano. En el otro caso vamos a aislar el cuerpo 2 y las fuerzas que actúan sobre él son la fuerza de contacto, la que hace 1 sobre 2, pero en este caso M2 la percibe hacia arriba, el peso de ese cuerpo y al estar apoyado la normal N2. Y el sistema de referencia. Entonces, en el primer caso, la sumatoria de fuerzas en X va a ser F menos la fuerza de contacto menos la componente del peso en la dirección del eje X. Y eso es igual a la masa del cuerpo que hemos aislado, M1, por la aceleración.
En el caso del cuerpo 2, la sumatoria de fuerza en X nos dará la fuerza de contacto, en este caso positiva hacia arriba, menos la componente del peso de ese cuerpo en la dirección del eje X, y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. No hace falta poner aceleración del cuerpo 1 y aceleración del cuerpo 2, porque ambas aceleraciones son la misma. Ambos cuerpos se aceleran hacia arriba manteniéndose en contacto. Si se despeja de esta ecuación la aceleración y se reemplaza en la ecuación de arriba, es posible despejar entonces el cociente que pide, el cociente o la relación entre la fuerza de contacto y la fuerza aplicada, obteniéndose ese valor. Tema 2. Un pequeño cubo de masa m se halla en el interior de un embudo que gira alrededor de un eje vertical con rapidez angular constante omega. La pared del embudo forma un ángulo θ con la horizontal. El coeficiente de fricción estática entre el cubo y el embudo es mu sub e, y el centro del cubo está a una distancia r del eje de rotación. Hallar los valores a mayor y b menor de omega para los cuales el cubo no se moverá con respecto al embudo. Vamos al inciso A. Vamos a hallar entonces el valor máximo de la rapidez angular omega para que el cubo no se desplace del punto donde está depositado. Entonces, vamos a elegir, como el movimiento que efectúa el cubo es un movimiento circular, elegimos un sistema con un eje radial, un sistema de referencia con un eje radial dirigido hacia el centro de la circunferencia que describe, y un eje perpendicular que en este caso vamos a llamarle I. Las fuerzas que actúan sobre el cubo en ese punto son el peso, la normal y el rozamiento. Si está girando a la máxima rapidez angular posible, el cubo está a punto de desplazarse hacia arriba. Si no lo hace, es porque la fuerza de rozamiento está actuando en la dirección que está indicada ahí. Y si es la máxima velocidad, el cuerpo está a punto de moverse, quiere decir que la fuerza de rozamiento la podemos reemplazar por el máximo valor posible de la fuerza de rozamiento estático, que es mu estático por la normal. Como el movimiento es circular, entonces la sumatoria de fuerzas radiales, tomando positivo hacia adentro, será esa que está ahí, y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta o radial. Necesitamos obtener el valor de omega, pero la normal es una incógnita desconocida también. Es decir, que necesitamos otra ecuación. El cubo no se acelera en el eje Y, se mantiene en el plano horizontal. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en Y es 0, no tiene aceleración en Y. Si en la primera ecuación sacamos factor común la normal y en la segunda también sacamos factor común la normal y mg lo pasamos sumando al otro miembro, quedan estas dos ecuaciones. Dividiendo miembro a miembro, la normal se cancela, lo mismo que la masa. Por lo tanto, queda una expresión, una ecuación donde omega sería la única incógnita y la podemos despejar, y eso será la velocidad angular máxima. Para el inciso B, donde tenemos que sacar la menor rapidez angular posible para que el cubo no se deslice, acá cambiamos entonces la fuerza de rozamiento. Es el único cambio que ocurre. El cubo está a punto de deslizar hacia abajo. Si no lo hace, quiere decir que la fuerza de rozamiento va hacia arriba y su valor es mu estático por n, o sea, el máximo valor posible de la fuerza de rozamiento estático. Entonces, cambiando los signos a la fuerza de rozamiento estático, en las ecuaciones anteriores se obtienen ecuaciones similares, repitiendo el procedimiento para eliminar la normal, se obtiene
la rapidez angular mínima buscada. Por lo tanto, si la rapidez de rotación del embudo está entre el omega mínimo y el omega máximo, el cubo queda en reposo respecto a la pared del embudo. Problema 3. El cilindro y la polea que se muestran en la figura giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por sus respectivos centros. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro, la cual pasa por la polea y tiene una caja de 3 kilogramos suspendida de su extremo libre. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea. El cilindro uniforme tiene masa de 5 kilogramos y radio de 40 centímetros. La polea es un disco uniforme con masa de 2 kilogramos y radio de 20 centímetros. La caja se suelta desde el reposo y desciende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. Hallar la aceleración con la que baja la caja. Vamos a llamarle m minúscula a la masa de la caja, m sub 1 a la masa del cilindro y m sub 2 a la masa de la polea. La fuerza que actúan sobre la caja es su propio peso, m por g, y la tensión T1 que ejerce la cuerda sobre ella. La cuerda sobre la polea ejerce entonces la misma tensión T1, pero en este sentido, mientras que en la parte horizontal ejerce una tensión T2, y esa tensión T2 es ejercida sobre el cilindro en ese punto. Necesitamos conocer también el momento de inercia del cilindro y el momento de inercia de la polea, que será buscado en la tabla. Elegimos un sistema de referencia, un eje X positivo hacia abajo en el sentido del movimiento de la caja, mientras que los torques los tomaremos positivo cuando contribuyen al movimiento en esa dirección, es decir, positivo será el sentido horario. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X para la caja, tenemos el peso menos la tensión igual a la masa por la aceleración lineal de la caja, que es la que andamos buscando. El tema es que la tensión T1 es desconocida, entonces necesitamos una ecuación más. Vamos a la polea solamente rota, por lo tanto tenemos que hacer sumatoria de torque respecto al eje de rotación, que es un eje que pasa por O, coincidiendo con el centro de masa. Entonces tenemos un torque positivo, la tensión T1 por el radio de la polea, mientras que un torque negativo es producido por la tensión T2 por el radio de la polea. T2 por el radio de la polea es una rotación en sentido antihorario, por eso es negativa. Esto es igual a I por alfa, así dice la segunda ley de Newton por la rotación, y el momento de inercia es 1/2 de la masa por radio al cuadrado. Para el cilindro, el único torque que tenemos es el producido por la tensión T2, entonces T2 por el radio del cilindro igual al momento de inercia por la aceleración angular del cilindro. El momento de inercia del cilindro y la polea tiene la misma forma, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. La aceleración lineal de la cuerda y del bloque es la misma en todo punto, por lo tanto, en el punto de contacto en el cilindro, entre la polea y él, la aceleración tangencial será la aceleración angular por el radio, mientras que en el punto de contacto entre la polea y la cuerda, la aceleración tangencial la podemos escribir como la aceleración angular de la polea por el radio. Entonces, si ponemos la aceleración angular en función de A, nos queda esa ecuación, la primera de torque y la segunda de torque, nos queda así. Entonces, si observamos las ecuaciones que tenemos, en la primera, la sumatoria de fuerza, donde aparece la aceleración como incógnita y la tensión T1. En la segunda tenemos la aceleración y la tensión T1, pero también aparece la tensión T2. Y en la tercera tenemos la aceleración y T2. O sea, es un sistema de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, si despejamos T2 de esta ecuación,
en función de A, y luego lo reemplazamos en la segunda, es posible despejar T1, y luego si T1 lo llevamos a la primera ecuación, se obtiene la aceleración luego de despejar algebraicamente. Reemplazando en los datos que nos dieron, o sea, evaluando esta ecuación con los datos del problema, se obtiene este valor de aceleración. La caja se moverá con 4,52 metros sobre segundo cuadrado. Hay que observar que como el sistema está vinculado, no cae libremente la caja, la aceleración tiene que dar menor que la aceleración de la gravedad, como efectivamente dio. 4. Un carrete simétrico de masa m y radio r está en reposo sobre una mesa horizontal con fricción. Se tira de una cuerda sin masa, enrollada alrededor del eje de radio r, con una fuerza horizontal constante de magnitud t hacia la derecha. Como resultado, el carrete rueda sin deslizar a lo largo de la mesa. Determinar la aceleración del centro de masa del carrete. Bien, vamos a elegir un sistema de referencia, el eje X en el sentido del movimiento. Daremos el torque positivo en el sentido horario, es decir, en el sentido del movimiento. La sumatoria de fuerzas en X será la tensión T menos la fuerza de rozamiento, y eso es igual a masa por la aceleración del centro de masa. Hay que notar que la fuerza de rozamiento no se puede poner como mu dinámico por la normal en rodadura. Simplemente la escribimos como fuerza de rozamiento y eso será una incógnita. Por lo tanto, si T es conocido y la masa también, en esta ecuación hay dos incógnitas: la aceleración del centro de masa, que es la que andamos buscando, y la fuerza de rozamiento, que no se conoce. Por lo tanto, necesitamos una ecuación más. Al trasladarse y rotar, si analizamos la parte de rotación alrededor del centro de masa, la sumatoria de torque será T por R positiva y la fuerza de roce por el radio del cilindro también positiva. Y eso es igual al momento de inercia del cilindro por alfa. Si rueda sin rebalar, la relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular es esa. Por lo tanto, podemos poner la aceleración angular en función de la aceleración del centro de masa que estamos buscando. Si de la primera ecuación despejamos la fuerza de rozamiento, que no es deseado, no deseamos conocer su valor, y la reemplazamos en esta ecuación, resulta una ecuación donde la aceleración del centro de masa es la única incógnita y es lo que andamos buscando, resultando ese valor. Esta es una forma de hacerlo. En el caso de que un cuerpo ruede sin resbalar, hay otra posibilidad, otra forma de resolverlo. Y será la siguiente. Vamos a elegir el punto O en la figura, donde hace contacto, en este caso el carrete, con el suelo. Un eje que pase por ahí se llama eje instantáneo de rotación. Instantáneamente el carrete está rotando alrededor de ese punto. Si efectuamos entonces la sumatoria de torque respecto a ese punto, fíjense que el rozamiento, la normal y el peso pasa por ese punto, la distancia es 0, entonces el torque es 0. La única fuerza que hace torque respecto a ese punto es la tensión de la cuerda. Entonces va a ser el torque igual a la tensión de la cuerda por la distancia del punto de aplicación al punto O. Entonces, esta sumatoria de torque es igual al momento de inercia respecto al eje donde hemos tomado torque por alfa. Y sub 0 le llamamos al momento de inercia. Entonces, ese momento de inercia no lo encontramos en la tabla. En la tabla encontramos el momento de inercia de un cilindro, que es un medio de mr cuadrado. Entonces debemos aplicar el teorema de los ejes paralelos. Como nosotros queremos el momento respecto al eje que pasa por el punto O,
Entonces el momento de inercia será el momento de inercia respecto a un eje pasa por el centro de masa más la distancia que hemos desplazado el eje desde el centro de masa hasta el punto O. Esto es el radio R. El momento de inercia del centro de masa lo obtenemos de tabla. Entonces podemos despejar la aceleración del centro de masa obteniendo el mismo resultado que de la otra forma. En esta ecuación no aparece la fuerza de rozamiento, que era una incógnita, y solo con ella misma pudimos resolver el problema. En cambio, cuando lo hacemos respecto al centro de masa, necesitamos dos ecuaciones porque aparece la fuerza de rozamiento como incógnita.